interesante con la doctora Villegas. Así que aprovechémosla mucho y preguntemos todo lo que podamos, todas las dudas que puedan haber, ¿listo? La doc está terminando un comité, ya está por conectarse. Ya le voy a escribir. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola Doc, buenos días, ¿cómo Hola, está? Dianita, ¿qué ha hecho? ¿Cómo le ¿Cómo ha está? ido? Bien, sí Bien. señora. Bueno, me alegro mucho. Ya me voy a subir la charla. Bueno, Listo, mi Doc, vale. un segundito, un segundito. Un segundo, es que tengo tanta presión. Ya. Erika, ¿dónde está esta bendita? Erika. Bueno, empecemos con la profilaxis. Aquí voy, aquí estamos, ahora sí. A ver si la ven. Sí, sí, señora, así se ve. Bueno, ok. Lo que veo es que está en chiquitico. Espérate a ver, que está en chiquito. ¿Cómo hago para...? ¿La dejé compartir? No puede ser. Segundo, otra vez. Qué chistosa yo. Bueno, otra vez. Listo. ¿Y ahora cómo hago para que esto tan raro no me da posibilidad de hacerlo en grande? Aquí está, debería estar aquí, cancel your annotations, pero no dicen. ¿Cómo puede hacer uno para que crezca? Doc, en la parte, mira, en la parte inferior, donde dice Sí, notas, o sea, frente a usted en la parte inferior izquierda, sí, al lado de porcentaje donde dice 84%, ahí puedes darle clic y ella se amplía. pero es que no me deja. Cliqueo ahí y no me deja entrar. No, del F5, de pronto con el F5 creo que magnifica la presentación. Tan chistoso, me sacó con el F5. Espérese, yo voy a volver a mirar a ver cómo es que se... Oh, espérese un momento. Entonces lo que voy a poder hacer es crecerla desde acá, como si yo estuviera presentando ya... Ay, pero ahí no me deja. Nunca había pasado eso. No sé si es... espérese un segundo. Aquí está, profilaxis, compartir. Yo ya estaba different window instead. Your entire screen of browser window, share just a tab. Different window. Bueno, no sé, ¿usted la ve en grande? Yo no. Es más, no la puedo ni pasar. Algo pasa, no tiene, probablemente no me está dejando compartir. Alguien me tiene que dar el poder para acabarlo de compartir. Ah, puede ser eso. No Claro, sé, jefe, Cristina, si nos puedes ayudar para darle a la doc
como el administrador o que ya la pueda pasar. Exacto. Doc, o ¿Cuál si es? algo, solo le envía la presentación al jefe Carlos o a mí y nosotros le damos la presentación y se la vamos corriendo. Bueno, a ver. Vamos a hacer. Yo la tengo acá la No, no es presentación. la misma. Es que no es la misma. Es que Ah, la ok. Prophylaxis me pareció mejor esta que les iba a presentar. Espérense un segundo. Entonces aquí está. Carlos, a ver si. Ahí te vinculé todas las presentaciones y ya podría compartir. ¿Qué cosa? Ahí mira, Doc, si ya puedes presentar. Miro a ver si puedo presentar. Sí. Mm. 84 stickers, disappear, nada, color clear, erase, stop, no, nada. No, no, deja. Espérense un segundo. No te las voy a mandar mejor. Aquí, a ver. Este es el tuyo, a ver, déjeme ver cómo aparece aquí. Es que a veces. No. El de infecciones @ la Sí, estancia. ese es un problema. Porque no me quiere. A ver. La estancia, Diana. Apareces como jefe, Olga. Tengo que cambiar eso, pero no he podido. No he podido ver cómo cambio eso. A ver si te lo quito. Ah, aparece el jefe Arnold Iván. No, jefe Olga, Lucía Pachón, imagínate. Uy, Ah, A ver. Porque cuando te pongo y eso que te borré. Dame el email tuyo, jefe. ¿Cómo es? Estancia. infecciones @ la A ver, .com.co. infecciones @ la estancia.com.co. A ver, déjame ver. Insertar ya aquí. En fin, puedo encontrarlo. A ver. Bueno, va la de profilaxis. Espérate, a ver. Te voy a meter la otra, aunque la otra sí es idéntica. Entonces, no sé, dejamos la otra como estaba o te la puedo mandar. Espérate. Bueno, ahí se fue. Ya te la mandé. A ver si te llegó, jefe. ¿El jefe que se salió o es que yo estoy? Hola. ¿Me salí o qué? Hola, Doc, no, yo la escucho bien. Ah, pues que el jefe no me contesta, recibió las. Jefe, ¿será que no la está escuchando?
No. De pronto, la jefe María Cristina, ¿estás ahí? De pronto, Sí, aquí estoy. podríamos pasar la presentación de la doc desde ahí, desde las que envió. ¿Cierto, doc? ¿Usted la volvió a enviar o pasamos Sí, la la que volví a ya acabo de enviar. Ah, ok, pero se la mandó al jefe. Sí, Ah, ok. Y la podría mandar también a calidad, entonces, para ver si no la pueden pasar desde calidad. Es que no sé qué pasó. O iniciamos con la segunda presentación de entonces, a las ver, 5 reglas. pues empecemos por, venga, ¿cómo le mando a Yo tengo calidad? las presentaciones. Ya se ¿Ya? empezó el Ok, jefecito. Ok, listo, ahora sí. Por eso quiere que venga la Sí, Empecemos con la de profilaxis, que creo que es la más urgente. listo, ya la empecé a presentar. Listo, gracias, jefecito. En 73 meses nos ganaríamos los 240 millones de pesos. No. Ah, bueno, ahí está. Espérame, Doc. Listo. Ok. Listo, listo. Bueno, entonces vamos a hablar de profilaxis quirúrgica, algunos aspectos que son relevantes para todas las especialidades. Pasemos a la siguiente. Siguiente, jefe. ¿No puede? No sé si es que no me oye o qué pasa. Doc, ya se está presentando, ya podría iniciar la capacitación. solo se está ¿Qué viendo no la pasa? primera Yo no la puedo pasar porque yo no soy la que presentación. presento. Pero algo pasa. Coloquen el modo de libro, por favor, Jepelín, para que se pueda. Bueno, listo. Vamos a discutir algunos puntos fundamentales. Pasemos a la siguiente de ISO y profilaxis quirúrgica y algunas estrategias pues que están ligadas a la prevención de la ISO. Listo. Entonces, todos sabemos el impacto de una ISO. O sea, yo creo que las clínicas probablemente es donde más énfasis tienen que hacer porque es que eso significa 2 veces mayor probabilidad de que el paciente se muera, 60% mayor probabilidad de que ingrese a la UCI, 5 veces mayor probabilidad de ser readmitido en el hospital después de salir, aumento de una estancia hospitalaria de 7 a 10 días, que es una barbaridad, y unos costos que pueden ir entre 10.400 a prácticamente $26.000. Sí, eso fue en el 2009, o sea, debe ser mucho más costoso. Y básicamente ocurriera 5 ISOs por 100 procedimientos quirúrgicos, el costo total de tratamiento sería entre 3.2 a 10 billones, de acuerdo a la severidad, patógeno, tipo de cirugía, comorbilidad del paciente y otros factores. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Todas las cirugías que pasan por piel hay que tener en cuenta Staphylococcus aureus, ¿sí? La mayoría de las profilaxis apuntan a Staphylococcus aureus sensible, pero es una realidad que muchos pacientes se pueden colonizar de resistente. Allí la limpieza del área de la piel es definitiva. El estafilococo coagulasa negativo es un germen mucho más asociado a prótesis y a dispositivos y generalmente no es el germen causante número 1 de la infección del sitio operatorio en general, excepto en estas condiciones. Y ya todo el tracto gastrointestinal, entre más uno baje, pues más obvio es que hay bacilos gram negativos y anaerobios que también tienen que ser incluidos en la profilaxis. Siguiente. Bueno. La profilaxis previa a la incisión es la más importante de todos. Nunca se ha podido demostrar que sea tan impactante el dar en los tiempos exactos la profilaxis. Y esto viene desde el tiempo en que se hicieron los primeros experimentos de Burke en ratones, donde en diferentes tiempos inoculaba
y hacía la profilaxis quirúrgica y demostró la siguiente, que básicamente hay una ventana que está, fíjense, en el preoperatorio, es el sitio donde no existe infección. Si los das mucho más temprano, aumenta el riesgo dramáticamente. Si la primera dosis la das intraoperatoria también, y si la das posoperatoria, es básicamente como botar el antibiótico, ¿sí? Entonces tenemos, se ha calculado que es después de que se termina la infusión del antibiótico, el cirujano tiene entre 15 minutos a 1 hora para hacer la incisión. Es el tiempo donde está mejor concentrado el antibiótico a nivel de piel, tejidos blandos, y en el caso de abdomen a nivel de toda la pared, digamos, del intestino. Sigamos. Entonces, tenemos que cefazolina sigue siendo la droga de elección, y básicamente porque tiene una excelente cobertura para gram positivos, que significa estafilococo aureus, y tiene un ligero espectro para gram negativos, sobre todo enterobacterales de la comunidad. ¿Qué es importante allí? Básicamente que uno da, hoy en día se sabe que se debe dar según el peso. Hasta 120 kilos son 2 gramos, después de 120 kilos son 3 gramos del antibiótico profiláctico. Y por 1500 cc de sangre que se pierda, o más o menos 4 horas de cirugía, que es la vida media de cefazolina, se debe administrar la misma dosis a nivel intraoperatorio. Si usáramos cefalotina, la diferencia es que es por cada 2 horas, porque la vida media es mucho más corta. Ahora, en pacientes alérgicos con estancia hospitalaria mayor de 72 horas, donde consideramos que ya pueden estar colonizados por bacteria gram positiva, sobre todo estafilometicilino resistente, a menos de que me digan que en ese hospital la probabilidad de tener un meticilino resistente es menor del 10%, siempre la indicación es cambiar por vancomicina. Pero como banco está mal antibiótico para estafilometicilino sensible y sigue siendo una posibilidad, por eso se tiene que adicionar básicamente clindamicina, que ahí no lo puse, la verdad. Entonces se da vancomicina para gram positivos, sobre todo estafilometicilino, y Astronam para gram negativos, porque banco es exclusivo a gram positivo y Astronam es exclusiva a gram negativo. En procedimientos cortos, que no tengan un gran impacto, como es prótesis, digamos, neurocirugía o cardiovascular, yo pienso que clindamicina y Astronam puede ser una buena opción. Y clinda, pues, tiene mayor probabilidad de cubrir estafilometicilino sensible. Entonces, a esa hay que adicionarle cefazolina. Cuando uno utiliza banco, hay que adicionar cefazolina y tiene que dar espectro gram negativo. Si uno utiliza clinda y Astronam, probablemente sea más que suficiente. Sigamos. Entonces, si ya pasa por procedimientos que pasan por tracto gastrointestinal, ahí tenemos ampicilina sulbactam, porque tiene un espectro gram positivo, similar a cefalosporinas de primera, cubre anaerobios y cubre algunos enterobacterales de la comunidad. Si no tuviéramos ampicilina sulbactam, que sea 3 gramos, miren, y se redosifica a las 2 horas, tendríamos cefuroxime más metronidazol. Y básicamente en pacientes con factores de riesgo para BLES o pacientes que han estado hospitalizados y que por supuesto se han colonizado, ertapenem sería la droga de elección, porque cubre gram positivos de piel y cubre anaerobios y cubre enterobacterales, principalmente productores de betalactamasas de espectro extendido. En pacientes alérgicos a los betalactámicos, habría que usar metronidazol más Astronam, pero como es exclusivamente para gram negativos, habría que adicionar vancomicina o clinda más Astronam. Muy de vez en cuando, si uno no tiene la opción de clinda Astronam, en algunas profilaxis en el mundo se acepta clinda más gentamicina. No es la droga de elección mía nunca, porque tiene básicamente una vida media muy larga, porque puede ser nefrotóxica si sea una sola dosis, porque realmente los tiempos exactos para que la dosificación esté en el sitio de piel y tejidos blandos o gastrointestinal es realmente baja. Sigamos. Entonces, este cuadro, que después se los puedo mandar, creo que lo tienen, es interesante porque habla de dosis y redosificación. Entonces, está cefazolina según el peso, luego está redosificar a las 4 horas de cada uno de los antibióticos que están allí, y luego el tiempo de infusión, que esa fue una cosa que revisamos muy bien porque la gente hacía tiempos de infusión demasiado prolongadas, entonces hacía que los cirujanos
no pudieran empezar rápido la cirugía. Entonces, fíjense que el tiempo de infusión de cefazolina son 5 minutos. O sea, es imposible que el tipo no pueda esperar 5 minutos a que acabe la infusión y luego 15 para hacer para hacer la incisión. Entonces, eso facilita las cosas. Y como vieron en la pasada, vancomicina está mucho más ligada al peso del paciente para darlo básicamente en 1 hora o para darlo en 2 horas. ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces, la dosis intraoperatoria, hasta hace muy poquito, no se conocía que tenía una importancia gigantesca. En este estudio fue uno de los primeros que demostró que las dosis intraoperatorias eran muy relevantes, que si las cirugías duraban menos de 240 minutos, bajaba el 16% del riesgo para ISO, pero si eran cirugías prolongadas de 400 minutos o más, básicamente disminuía la redosificación más del 56% del riesgo de hacer ISO. Así que la redosificación es súper importante, sobre todo en cirugía cardiovascular, que son cirugías prolongadas o en neuro. Y como tienen bomba extracorpórea, necesitan y usualmente se dice que se debe redosificar mucho más corto. Por cada 2 horas se debe redosificar la dosis del antibiótico porque se está extrayendo básicamente a través de la bomba. Entonces eso es muy importante para disminuir el riesgo de ISO en el postoperatorio. Sigamos. Ahora, redosificar la profilaxia antimicrobiana y reducción del riesgo de ISO en cirugías prolongadas independiente de su momento. Este es otro artículo más reciente donde muestran que se analizaron más de 9.000 pacientes sometidos a cirugía visceral, traumatología o vascular con tratamiento electivo de emergencia en 2 hospitales suizos. Todos los pacientes recibieron profilaxis antimicrobiana en el preoperatorio y redosificación si estaba indicada. Estos fueron los antibióticos utilizados, sobre todo cefuroxima y cefuroxima metronidazol. En caso de alergia a penicilina, usaron vancomicina 1 gramo, magenta y metronidazol o clindamicina con o sin ciprofloxacina. Ellos todavía dan clindacipro, pues nosotros tenemos unas tasas muy altas de, básicamente, de resistencia en el E. coli, por eso no las utilizamos y porque hay que dar una infusión de mínimo 1 hora. Siguiente. Entonces, en toda la cohorte, la incidencia de ISO se correlacionó significativamente con la duración de la cirugía. O sea, claramente, mayor tiempo de cirugía, mayor exposición de tejidos, mayor sangrado, mayor probabilidad de ISO. Y básicamente aquí dicen que en mayores de 240, nuevamente, la duración de la cirugía fue el único parámetro asociado significativamente con mayor riesgo de ISO. En el análisis multivariado, la redosificación redujo significativamente la incidencia de ISO, ¿sí? Pero el momento exacto no tuvo un impacto significativo. O sea, sí o sí hay que redosificar. Ese es el punto. Idealmente con la vida media del antibiótico como se lo mostré. Pero igual hay que redosificar. Sigamos. Ahora, profilaxia en pacientes con factores de riesgo. Sigamos. Entonces se sabe que los pacientes que tienen factores de riesgo para estar colonizados por una enterobacterial productor de betalactamasas de espectro extendido, que en el caso de abdomen es el E. coli, el número 1, son cualquier paciente que ha recibido cefalosporinas, porque precisamente si el E. coli tiene este plásmido que le permite producir BLES, va a hidrolizar y dañar cualquier cefalosporina, llámese primera, segunda, tercera o cuarta generación. Hospitalizado en los últimos 3 meses, porque se puede colonizar más fácil. Tratamiento con quinolonas, porque el 60% de las BLES son resistentes a las quinolonas. Entonces recuerden, lo que yo no mato, lo selecciono. Entonces, si la quinolona no mata a ese E. coli productor de BLES, pues ahí va a estar. Tratamientos con penicilinas, bueno, últimos 3 meses de antibióticos, mayores de 60 años por el riesgo de entrar y salir más frecuentemente al hospital, diabetes, hombres e infecciones por Klebsiella, que también es una productora de BLES. Sigamos. Entonces, ¿por qué es importante la estratificación y estos factores de riesgo? Porque se ha visto claramente que si yo tengo un puntaje importante, sumando todos estos factores de riesgo, la probabilidad básicamente es muy alta de que tenga una infección o pueda tener una infección por una bacteria productora de BLES. Entonces, para eso sirve básicamente el score de Tumberello y de Johnson, con valores predictivos muy altos cuando no existe ninguno de esos factores de riesgo. Sigamos, pero en términos generales los otros factores de riesgo son suficientemente importantes. Entonces,
Para cirugía intraabdominal en pacientes con cáncer, hubo este estudio retrospectivo comparando ertapenem versus otros antibióticos. Fue un estudio de 615 pacientes que fueron llevados a cirugía intraabdominal, básicamente 315 a colorectal y 300 que no eran de colon. Y en el análisis regresivo multivariado, los factores asociados a eso fueron uso de antibióticos 3 meses antes de la cirugía, hospitalizaciones previas 1 año antes, diabetes mellitus, profilaxis con otro antibiótico, y la diferencia de NISO fue 4% para ertapenem y 13% de los pacientes que no recibieron ertapenem. Ahí empieza a evidenciarse, esto había habido un estudio hace muchos años que se comparó ertapenem con la cefalosporina de tercera, que en esa época era, ya me olvidó, que salió del comercio. Entonces, en esa época era muy pronto para la gente justificar el uso de ertapenem, mefoxitin era. Y básicamente nunca lo hicimos, pero los datos son muy claros, que si el paciente tiene factores de riesgo, haber estado hospitalizado antes, haber recibido antibióticos, tener riesgo para BLES, es superior utilizar una sola ampolla de ertapenem. Ahí no necesita redosificar. Siguiente. Aquí fue otro paciente que básicamente se hizo, que fue un estudio prospectivo por cirugía de colon. Se tamizaron 3.600 pacientes, ¿sí?, con enterobacteriales productoras de BLES. Lo hacían por hisopados rectales y los sembraban en cromoagar. Se administró la profilaxis estándar, que era una cefalosporina más metronidazol. Se le hizo seguimiento a los pacientes. Se analizaron 227 pacientes colonizados con BLES y 440 pacientes negativos. Y básicamente había un porcentaje realmente no muy alto de productores de BLES. En nuestro medio es muchísimo más alto. Sigamos. Pero bien la diferencia. Eso ocurrió en 55 pacientes colonizados, o sea, en el 24.8, el 25%, y solo en el 11% de los pacientes que no estaban colonizados por BLES. Entonces, el análisis multivariado demostró que el riesgo de ISO fue el doble para pacientes colonizados por enterobacteriales productoras de BLES, ¿sí? Y además tenían un riesgo mayor de hacer ISO profunda. Entonces, ¿qué es importante? Pasemos a la siguiente, que la profilaxis en general en los pacientes que llegan ambulatorios está perfecto con lo que hemos hablado, cefazolina solamente si pasa piel, ampicilina, sulbactam, si está dirigida a abdomen, o sulfuriaxina de metronidazol. Pero en aquel paciente que tiene factores de riesgo para BLES, la droga de elección en cirugías abdominales, sobre todo de tracto gastrointestinal grueso, es ertapenem. Ahora, adición de profilaxis oral a la profilaxis parenteral disminuye el riesgo de ISO. Estos son unos estudios que vienen reportándose. Pasemos a la siguiente, donde básicamente salió un reporte de la Organización Mundial de la Salud, y salieron esos reportes donde muestran que en 579 pacientes la adición de antibióticos orales a la profilaxis estándar parenteral para cirugía colorectal o laparoscópica electiva reduce las tasas de ISO del 12.8 al 7.3. En este estudio, la profilaxis oral en este estudio fue dar 1 gramo de oral de neomicina más 1 gramo de eritromicina o 500 miligramos de metronidazol. Y lo que dice ahí es que no hubo ninguna ventaja con la preparación mecánica. Ahora, la preparación mecánica es importante, no tanto para prevenir la ISO, como para que el cirujano pueda operar con un campo operatorio que no esté lleno, por supuesto, de bolo de materia fecal. Entonces, la preparación sigue siendo válida, no para facilitar la cirugía, no tanto para evitar la ISO. Pasemos a la siguiente. Ahora, en este estudio, básicamente, es profilaxia antibiótica oral y parenteral versus parenteral para pacientes sometidos a resección nuevamente colorectal. Y básicamente se incluyó un total de 6 estudios con 2.252 pacientes, 1.126 casos en el grupo oral más parenteral, daban las dos, y uno que daba solamente parenteral. Los resultados del metaanálisis mostraron una reducción estadísticamente significante de las ISOs y de la fuga anastomótica en el grupo de pacientes que recibieron antibióticos orales más endovenosos. Entonces, esta es la combinación ideal para utilizar en pacientes con cirugía colorectal. Hacemos la siguiente. Y esta otra, básicamente, también muestra lo mismo, pero esta es la más nueva y la más fácil de administrar, y por eso se las traigo, porque los pacientes fueron aleatorizados para recibir una dosis única de 1 gramo de ornidazol o placebo,
por vía oral 12 horas antes de la cirugía, más de la profilaxis antimicrobiana intravenosa antes de la incisión. Y el resultado primario de ISO dentro de los 30 días fue el que ellos hicieron el seguimiento y pues básicamente miraron las diferencias en ISO. Sigamos. Y miren lo que mostró. De 926 pacientes incluidos en el análisis, la ISO entre los 30 días posterior a la cirugía ocurrió en el 13% en el grupo de profilaxis oral y en el 22% en el grupo de placebo. O sea, aún claramente la endovenosa con la oral fue estadísticamente significante superior, ¿cierto? Y ahí están las diferencias en las profundas, órganos espacio y complicaciones posoperatorias mayores del 9.1. O sea, por donde ustedes la vean es superior dar una tabletica, sigamos, de ornidazol 12 horas antes, o tiberal, que es esa, 12 horas antes. Entonces, así quedaría. En pacientes con factores de riesgo para BLES se da artapenem, ¿cierto? Aquí están, que estén colonizados, tengan riesgo de BLES, antecedentes de antibióticos previos como haber tenido diverticulitis, cirugías previas de colon o por cáncer o reintervenciones. Y el día anterior a administrar profilaxis oral pueden ser dos opciones, o neomicina más metronidazol, a las 2, a las 6 o a las 10 p.m., esa es la forma, o 2 tabletas por 500 miligramos, una sola dosis 12 horas antes de la cirugía. O sea, más fácil, ¿para dónde? Se consigue en el comercio, se le pide al paciente que se tome 1 gramo de tiberal 12 horas antes de la cirugía y listo. Entonces, eso debe ser incorporado en las profilaxis quirúrgicas de cirugía colorectal, cirugía de cáncer, como dijimos, todo lo que tenga que ver con colon, la profilaxis endovenosa más la profilaxis oral, 12 horas antes de la cirugía. Sigamos. Decolonización de piel y nasal contundente, la estamos usando sobre todo en pacientes de alto riesgo, pero si yo me fuera a operar, yo me haría la decolonización, así sea cualquier tipo de cirugía que vaya a tener. O sea, básicamente se hace un baño preoperatorio con clorexidina, idealmente 3 días antes, ¿sí? De la cirugía del cuello para abajo, frotando muy bien región axilar y región inguinal, donde se localiza especialmente estafilococo aureus, y me colocaría mupirocina nasal en forma simultánea 2 veces al día, 3 días antes de la cirugía, y el estudio continuaba la mupirocina hasta 2 días después, pero al menos 3 días antes hay que hacerlo. Y los estudios son muchísimo, o sea, son contundentes, ¿sí? De que si uno está colonizado, sobre todo con estafilococo aureus, que el sitio en nariz, axilas, región inguinal, aumenta dramáticamente el riesgo de infección del sitio operatorio. Pero aún así, esto sirve también para gram negativos. Sigamos. No continuar profilaxis posoperatoria. Es demasiado importante que los médicos se convenzan que después de cerrar prácticamente ninguna dosis posterior ha demostrado ningún beneficio. Usted la puede poner hasta antecito o el momento que está cerrando, pero después no. Y aquí se ve que en cirugías, profilaxis quirúrgicas prolongadas de mayor de 48 horas, que muchos de los metaanálisis en el mundo todavía dejan eso abierto, no se asoció con riesgo menor de ISO, pero sí con la selección de bacterias resistentes. Entonces, si ese paciente se te infecta, se te va a infectar por una bacteria resistente a la profilaxis prolongada y no por una bacteria sensible, que es mucho más complejo. Sigamos. Bueno, aquí está nuevamente de profilaxis más de 24 horas, no disminuye la ISO después de la cirugía gástrica y colorectal electiva. Entonces, la duración de los antibióticos profilácticos fue significativamente mayor en 28 pacientes con ISO que en los 200 pacientes sin ISO. O sea, en términos generales, no se debe prolongar básicamente los antibióticos profilácticos. Sigamos. Ahora, ¿cuáles otros efectos secundarios de la profilaxis prolongada? Por eso no se debe permitir. Se sabe que el uso prolongado extensivo o extenso de antibióticos, incluso para la profilaxis, aumenta significativamente el riesgo de desarrollar infección por Clostridium difficile. Una preocupación general asociada con la profilaxis antibiótica es el riesgo de resistencia a los antibióticos. Ciertos antibióticos también pueden interactuar con otros medicamentos que los pacientes están tomando al mismo tiempo. Estas interacciones pueden alterar la farmacocinética tanto del antibiótico como de los otros fármacos, lo que puede afectar a su eficacia o seguridad. Y la nefrotoxicidad, especialmente con vancomicina y aminoglicosidos. Entonces, en todas las formas hay que convencer a los cirujanos que no hay ninguna ventaja de prolongar la profilaxis,
Y una vez se cierra, hasta ahí llegó, que prolongarla aumenta el riesgo de todas estas complicaciones y sobre todo de seleccionar una bacteria resistente, y si el paciente hace ISO, lo va a hacer por una bacteria resistente. Sigamos. Bueno, entonces, en conclusión, la profilaxis quirúrgica correcta es el tipo de antibiótico. La administración entre 15 minutos y 1 hora antes de la incisión es definitiva para prevenir la ISO. La prolongación de la profilaxis quirúrgica no ha demostrado una disminución de la ISO, pero sí un aumento del riesgo de colonización e infección por bacterias resistentes. La adición de profilaxis oral a la endovenosa puede tener un beneficio frente a la emisión de ISO en pacientes con cirugía de colon. En pacientes con riesgo para ablesis, cirugías de cáncer y reoperaciones, la profilaxis adecuada es ertapenem. La decolonización con clorexina más mupirocina nasal es una estrategia costo efectiva para disminuir el riesgo de ISO, y básicamente no se requiere tomar parcial de orina ni urocultivos previos a la cirugía en pacientes asintomáticos. Ese otro punto clave que creí había incluido aquí, es que hice un cambio de charla, en donde acuérdense que las únicas 2 poblaciones de pacientes, pasemos a la siguiente, que se benefician básicamente de tratar una bacteriuria sintomática son mujeres embarazadas, donde es la única indicación de tomar un urocultivo de control, y pacientes que van a cirugía básicamente urológica, donde van a colocar un stent, van a hacer una cistoscopia, van a hacer una remoción de cálculos, van a hacer básicamente manipulación a través de esa vejiga que está colonizada por bacterias, a pesar de estar asintomático el paciente. Esos pacientes se benefician, pero se benefician tomando un urocultivo previo a la cirugía, dando el antibiótico, probablemente una dosis de monoril, y se puede llevar a la cirugía urológica 24 horas después. Bueno, preguntas, dudas. Muy concreto, pero muy importante para que los cirujanos básicamente cambien la estrategia. Sigamos. Mido, una cosita importantísima en algo que usted menciona, y es que, porque yo sé, y ustedes me dirán, me corroborarán la información que le digo, a veces los traumatólogos, por ejemplo, sobre todo, cuando van a hacer reemplazos de cadera y salen bacteriurias asintomáticas, se ponen muy inquietos y no quieren operar cuando las tienen, porque dicen que ellos no las operan, sino las tratan. Ellos son unos y los otros son cirugía de cardio. Sí, yo sé. Entonces, él generalmente lo pide dentro del protocolo, y si sale, aunque sea una bacteriuria asintomática, él no opera si no se trata. Entonces, Yo eso sé. sería importante. Ese es un explicarlo. tema muy complicado y yo los entiendo porque les entiendo la angustia. Voy a decir 2 cosas. Desde el punto de vista, digamos, de estudios, no hay ninguna evidencia. Yo lo volví a revisar. Yo entiendo la angustia, y por eso en algunos momentos, porque lo que ellos pueden decir es, listo, con la manipulación de la sonda, con todo, si el paciente me hace un pico febril, inmediatamente aumenta el riesgo de hacer una ISO. Eso lo entiendo. Y el impacto de la prótesis de la ciudad cardiovascular es muy grande. Entonces voy a decir algo que no está regido exclusivamente por la academia y por los estudios y por la evidencia. Déles un sobre de monoril y llévenlos a cirugía, punto. Es suficiente, ya. O sea, el pico de concentración del monoril en orina a las 4 horas es un pico máximo. Pero el problema es que les den antibióticos endovenosos, y el problema es que les quieran hacer un urocultivo para llevarlos a cirugía. Eso no debería de ser, porque de los males el menor. Denles un sobre de monoril y prográmenlo al otro día para cirugía. Se acabó. Les garantizo que ese paciente no se les va a infectar. Monoril tiene una sensibilidad para E. coli y Klebsiella mayor del 97% en Colombia. ¿Sí? Un solo sobre es lo mismo que dar 5 días de cualquier otro antibiótico. Entonces, el menor mal, y llegando a un acuerdo, es de un sobre de monoril, vale 30,000 pesos, 15,000 pesos, y se fue el paciente para cirugía el otro día. Bueno, o sea, si llegamos a un acuerdo, que sea ese acuerdo. Porque el problema es que los dejan hospitalizados, les dan antibiótico endovenoso. Si tiene una infección urinaria es distinto. Yo hospitalizo, doy el antibiótico dirigido. 3 días debe ser suficiente. Llevo a cirugía al 4.º día, si no es una urgencia, doy 24, 48 horas más para completar 7 días y se acabó. Eso es diferente.
Pero si es una bacteriuria sintomática, denle un sobre de monuril y se fue para cirugía al día siguiente, o si es una urgencia, ese mismo día, 4 horas después. Entonces, 6 cirujanos. Entonces, ¿qué es importante? Hay un estudio que no los traje donde muestran el costo tan significativo de no tomar parciales de orina y urocultivos innecesariamente. Entonces, las indicaciones son cirugía urológica, cirugía mujeres embarazadas. Y si van a cardio y eso, y es parte del protocolo urocultivo, no se pongan a pedir parciales de orina. Un urocultivo, si tienen tiempo, y ya. Y le dan un sobre de monuril para estar seguro que es sensible a fosfomicina y se fueron para cirugía ese mismo día o al otro día. Lo que tiene un costo significativo es pedir urocultivos para todos los pacientes que no tienen ninguna indicación de tratar la bacteriuria sintomática, como una cirugía de hernia, una cirugía abdominal, una cirugía, no sé, en piel, en cuello, en no sé qué. Yo entiendo la angustia de las prótesis y entiendo la angustia de cirugía cardiovascular. Entonces, lleguemos a un acuerdo, ¿sí? No manden básicamente tratamiento endovenoso y no hagan urocultivos de control, porque en ninguna guía en el mundo está el urocultivo de control, sino solo en mujeres embarazadas. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Luis Alfonso. Levantó la manito. Puedes hablar, no sé si, porque no te oímos. Tienes Perdón, sí, señora. Qué pena, Sí, ya. ya no le había tirado, qué pena, disculpe usted. Tranquilo. Buenos días. Hola. Tengo una pregunta. Yo trabajo en la unidad de cuidados intermedios de la estancia y hemos tenido pacientes con procedimientos endoscópicos, CEPRES, biopsias por ecoendoscopia, y hemos tenido la particularidad que algunos especialistas gastroenterólogos nos piden profilaxis antibiótica. Casi siempre esos pacientes han estado en manejo antibiótico con betalactámicos por colangitis. ¿Tiene Ok. alguna cabida darle profilaxis antibiótica a ese tipo de pacientes? Si tienen, eso fue una discusión muy grande porque tuvimos un par de pacientes que se nos complicaron en Imbanaco, eran ambulatorios, llegaban y lo que tenían era cálculos intrahepáticos, tenían cerrada la vía biliar intrahepática y yo sabía que ese paciente, en el momento que le rompieran esos cálculos o la CEPRE, iba a ser una bacteremia, es que eso no hay discusión. Lo que pasa es que si mira la literatura, eso me llevó a revisar toda la literatura y hay una gran controversia. Hay unas escuelas que dicen que sí y hay otras escuelas que dicen que no. Y en la forma práctica, yo pregunté en Imbanaco y el problema es que las EPS a veces no quieren pagar el antibiótico profiláctico. Entonces ahí estamos en problemas. Ahora, si ese paciente ha estado infectado, sí o sí, llevan el procedimiento todavía con antibióticos. Ahí sí no hay discusión, porque si además tiene cálculos, este paciente pudo haber sembrado en el hígado, en los cálculos, de todo. En el momento del procedimiento se te puede disparar una bacteremia, ¿sí? Y una sepsis, un shock séptico. Entonces, a esos que están infectados los llevaría bajo antibiótico, el antibiótico que le estás dando terapéuticamente. A los otros que no vas a remover cálculos, habría una discusión, pero los que tienen cálculo y dilatación de la vía biliar, a ojos cerrados, yo les daría antibiótico, les daría profiláctico. Ahora, la discusión es ¿cuál profiláctico? Exacto, esa era mi segunda pregunta. Yo ¿Qué sé escoges, porque señor? estos pacientes en Imbanaco me complicaron de una bacteria súper resistente. Eso yo nunca lo hubiera esperado. O sea, yo abogué por el tapenemio, entonces había el problema, que no, que el tapenemio no lo van a glosar, que no, porque las bacterias más frecuentes de la comunidad va a ser bacterias productoras de BLES en un 30%. Si el paciente no tiene ningún factor de riesgo, de pronto ampicilina sulbactam, una dosis de 3 gramos. Si el paciente tiene factores de riesgo para colonizarse por BLE, lo ideal sería una ampolla de ertapenem. Miren a ver si eso lo pueden implementar allá sin que les vayan a poner problemas. Listo, ahí sí nos tocaría más con el programa de prueba, entonces ponernos de acuerdo Exactamente. para ver cómo podemos manejar ese asuntico. De acuerdo. De Vale, acuerdo. muchas gracias, muy amable. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Para que pasemos a la otra, que también es cortica. Son 2 cápsulas importantes de terapia.
Bueno, no es solo para cuidados intensivos, que la charla la tenía, yo la corregí, pero cuando se las mandé ya estaba esta. Bueno, listo, pasemos a la siguiente. Sigamos. Bueno, esta es una resumen de tantos años de estar trabajando en infectología y cuando a mí me preguntan cómo hago una guía de antimicrobianos o cómo pienso formular a un paciente antibióticos cuando, por ejemplo, en mi cabeza no recuerdo cómo están los datos epidemiológicos, o sea, qué es lo más frecuente en esa unidad, cuáles son las bacterias, los perfiles de resistencia. Pero lo ideal es que yo tenga la epidemiología local y que cada guía de cada institución sea diferente de acuerdo y ajustada a la epidemiología local. ¿Qué es lo que nos dice esa epidemiología local? Que es el HUNET que yo les presento cada 6 meses. ¿Qué mecanismos de resistencia bacteriana están circulantes en su institución? O sea, ¿qué tantas BLES hay? ¿Qué tantas carbapenemasas? ¿Qué tanta resistencia a cipro? ¿Qué tanto estafilometicilino resistente yo tengo? Y esos es el insumo más importante para uno generar guías y para tomar una decisión terapéutica. Digamos que yo no tuviera esto, un factor, algo que me ayuda muchísimo es la tercera regla de oro, que es, miren los factores de riesgo para definir si el paciente podría tener una bacteria multidrogo resistente. Ya las dijimos. Puede tener BLES, recibió cefalosporinas, puede tener BLES. Quinolonas, puede tener BLES. Aminoglicósidos, puede tener BLES porque las BLES son resistentes a estos. Estuvo hospitalizado recientemente, tiene infecciones urinarias a repetición, paciente diabético, diálisis. ¿Qué pienso yo para básicamente otros factores de riesgo para estafilometicilino resistente? El paciente estuvo colonizado por estafilometicilino resistente, ha hecho alguna vez bacteremia, tiene lesiones en pie, tuvo una neumonía necrotizante. Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuáles serían los 3 factores de riesgo para un paciente que esté colonizado por pseudomonas? Haber estado en la UCI, inmunosupresión y haber recibido una droga para pseudomonas aeruginosa como son piptazo, cefepime, carbapenems, ceftazidime, cipro. Entonces, esos son los factores. Bueno, digamos que la cuarta es muy importante, estratificar la infección. Y yo siempre doy el mismo ejemplo. Si un paciente llega al servicio de urgencias con una cistitis y yo le doy cipro, tengo 30% de posibilidades de equivocarme. O sea, 30% de probabilidad de que ese coli sea resistente a cipro. Pero probablemente el paciente no le pase nada, que es una cistitis, se puede hasta resolver sola. Pero si ese mismo paciente llega con una pielonefritis y una bacteremia asociada, ese 30% lo puede matar. Entonces, estratificar la infección es definitivo. No es lo mismo un paciente de un shock séptico, que yo no me puedo equivocar, y ahí tengo que empezar con un espectro amplio, a un paciente que me da tiempo para que me llegue el resultado del cultivo. Y finalmente, muy importante para disminuir la resistencia, los efectos adversos, etcétera, es desescalar. En tiempo, prácticamente hoy en día se acepta que la mayoría de las patologías 7 días es más que suficiente, ya los voy a mostrar. En cantidad de antibióticos, si me crece un estafilo, pues quito el espectro gram negativo y básicamente en tiempo, en dosis a veces y en número de antibióticos. Siguiente. Bueno, epidemiología local, sigamos. Más adelante les mostraré las de ustedes, pero esto es un panorama de lo que mostró el INAS en el año 2021, donde tenemos por todo el país carbapenemasas tipo KPC, siguen siendo las más prevalentes, seguidas por la NDM, que fue lo que nos trajo la pandemia. La pandemia hizo que las NDM aumentaran y que tuviéramos más corresistencia. O sea, una misma Klebsiella puede portar una carbapenemasa tipo KPC con NDM. Y ahí, desafortunadamente, pasemos a la siguiente, la terapia cambia en forma dramática, porque para KPC yo doy solo ceftazimia y bacta. Si tiene NM, tengo que adicionar astronam. De ahí la importancia que el laboratorio, y ustedes ya lo tienen, tuvimos una excelente reunión con el laboratorio de microbiología, van a tener la posibilidad de tener carba 5 inmediatamente. O sea, el laboratorio inmediatamente le va a decir qué tipo de carbapenemasa tiene. Y esto es lo que vimos. Miren cómo se aumentaron, miren el azul, se aumentaron básicamente las NDM. Miren la azulita. En la época de la pandemia, ahora hubo un rebote que volvió a aparecer las KPCs, pero lo que estamos viendo, sigamos, es una corresistencia muy alta, ¿sí? Y aquí está. Miren, básicamente lo que estamos viendo en coproducción, miren el verdecito como aumentó dramáticamente entre el 2020 y el 2021, y miren cómo aumentaron las NDM. Sigamos. Y básicamente, aquí nuevamente vemos que KPC y NDM es lo más prevalente en el año 2020
y el 2021 bajó un tricitico, pero sigue siendo muy importante. Sigamos. Y mirando Pseudomonas aeruginosa, también, cuando nosotros tenemos Pseudomonas, afortunadamente la primera usualmente hospitalización es bastante sensible, pero cuando el paciente pasa un tiempo hospitalizado, lo que estamos viendo es que esa resistencia se debe a una carbapenemasa muy hidrolítica en Pseudomonas que se llama BIM. Tenemos corresistencias, pero no tanto como se está viendo en enterobacterales. Desafortunadamente la BIM, por ser una metaloenzima, dar ceftazimia y bactan sola no sirve, hay que adicionarle Astronam. Y no hay tantos estudios como enterobacterales del impacto positivo de eso, pero es una mejor opción antes de dar polimixina y cualquiera de las otras cosas que son mucho más tóxicas. Sigamos. Entonces aquí vemos el predominio de BIM, mire, grandísimo, Pseudomonas aeruginosa y algo de corresistencia. Sigamos. Aquí está Pseudomonas, miren básicamente la BIM, aquí apareció otra que es la coproducción a partir de después de la pandemia y tuvimos un poco más de KPC que volvieron a aumentar. Sigamos. Y aquí nuevamente se ve las coproducciones como aumentaron posterior a la pandemia. Mire el verde, como se hizo muy, muy importante. Entonces, sí estamos viendo BIM con KPC. Sigamos. Entonces, factores de riesgo para seleccionar una bacteria multidrogo, que es la tercera regla de oro. Y aquí lo que muestra, básicamente, este estudio que yo se los he mostrado muchas veces, muestra básicamente Rajal, que cuando yo tengo una institución donde he estado dando muchas cefalosporinas, aumentan las BLES, y que cuando yo doy tratamiento para esas BLES con un carbapenem, que en esa época era imipenem, sí reduzco las BLES, por supuesto las mato, pero ¿cuál es la bacteria que me va a cobrar de primera la resistencia a carbapenem? Se llama Pseudomonas aeruginosa. Entonces, siempre hay que tener ese balance, no dejar tratamientos prolongados, desescalarse de imipenem o meropenem a ertapenem, que no tiene ninguna actividad contra Pseudomonas aeruginosa. Entonces, la Pseudomonas no se va a volver multidrogo resistente. Siguiente. Este otro estudio también muestra claramente cómo las BLES están asociadas al uso de cefalosporinas, en este caso ceftraxona, que es la que más se utiliza, y en este estudio hicieron 2 años antes y 2 años después. 2 años antes de que restringieron las cefalosporinas y 2 años después que liberaron el uso de las cefalosporinas, y se vio lo que estábamos esperando. Bajaron las BLES con la restricción, aumentaron posteriormente que se liberó el uso de cefalosporina. Entonces, cada antibiótico tiene su lugar. Si yo utilizo ceftraxona para una neumonía adquirida en la comunidad, pues usualmente no va a pasar nada, porque la neumonía es por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Entonces, ahí no tengo BLES, pero si yo estoy en mi institución tratando infecciones urinarias, donde el E. coli tiene 30% de BLES y la Klebsiella tiene 50, 40, 50, y doy ceftraxona, pues estoy dando precisamente el antibiótico que ellas pueden hidrolizar. Las que tienen el plásmido sobreviven porque hidrolizan la ceftraxona y le pasan el plásmido a las demás, aumentando nuevamente la probabilidad de tener más BLES en la institución. Entonces, por eso ceftraxona sigue siendo un buen antibiótico, pero no lo liberamos, tratamos de hacer un uso muy racional de él. Sigamos. Ahora, las BLES, esta diapositiva lo que dice es que las BLES responden principalmente al uso de cefalosporinas. O sea, las precauciones universales son importantes, las precauciones de contacto, especialmente en Klebsiella. Recientemente, ¿sí?, se vio que el E. coli no necesita precauciones de contacto, a menos de que el paciente pues tenga otras condiciones, pus abundante, esté sacando pus por toda parte, pero el resto del E. coli ya no se le aplican precauciones de contacto productor de BLES, pero la Klebsiella sí, porque sigue siendo una bacteria que produce brotes con mucha facilidad. Entonces, la restricción de antibióticos es probablemente la estrategia más importante para disminuir las BLES. Sigamos. Ahora, ¿qué pasa en Pseudomonas aeruginosa? Es muy diferente. Lo que muestra este estudio es que cuando le hicieron hisopados rectales a los pacientes, vieron que los que estaban colonizados tenían un riesgo mucho más alto de hacer una infección que los que no estaban colonizados. 26%, eso es más o menos la cifra, entre 26 a 30% un paciente colonizado por Pseudomonas va a ser, si se infecta o si va a hacer hace una sepsis, va a ser 30% la probabilidad que esa sea la Pseudomonas que se lo está causando.
Ahora, los pacientes después de 2 semanas se sabe que el 50% están colonizados por Pseudomonas aeruginosa. En este estudio lo que mostraron es que el hisopado rectal era la misma Pseudomonas que había causado la infección, con el más del 90% de las veces. Entonces, sí hay una correlación entre colonización e infección, básicamente por la bacteria que está colonizando el paciente. Eso ha sido demostrado también para carbapenemasas y para Pseudomonas aeruginosa. Sigamos. Bueno, y Pseudomonas, esta diapositiva que es viejita, muestra que Pseudomonas se los cobra a todos. Es simplemente cuestión de tiempo. Se lo cobra primero a los carbapenems porque cierra porinas, activa bombas de expulsión y se vuelve resistente a los carbapenem. Se los cobra a las fluoroquinolonas porque tiene unas bombas que expulsan a las fluoroquinolonas y hacen mutaciones en el DNA donde se pega, pero eventualmente se lo puede cobrar a cefepime y piptazo. Entonces, eso es una razón fundamental por la cual si yo tengo una Pseudomonas sensible a cefepime o piptazo, debo empezar primero con cefepime o piptazo y después dejar a los carbapenems cuando esa Pseudomonas se vuelva resistente a cefepime y piptazo, que generalmente lo hace por la hiperexpresión de una enzima cromosómica que tiene Pseudomonas, que es una cefalosporinasa muy parecida a la AMC de enterobacterales. Entonces se lleva primero cefepime y piptazo y los carbapenems son mucho más estables. Sigamos. Cipro. ¿Por qué no usamos cipro? Porque Pseudomonas tiene una capacidad monstruosa para volverse resistente a cipro. Si usamos una dosis bajita e inadecuada, que son 200 o 300 miligramos cada 12 horas, la probabilidad de que esa Pseudomonas se vuelva resistente a cipro es más del 70%. Pero si uso la dosis óptima para Pseudomonas, que siempre debe ser 400 cada 8 o 500 orales cada 8, aún así la probabilidad de que esa Pseudomonas se vuelva resistente es del 33%. Una selección de resistencia que no se ve tan alta en los betalactámicos. Por eso siempre prefiero los betalactámicos por encima de las quinolonas, en el caso de Pseudomonas. Excepto que sea un paciente que se tiene que ir a la casa con una infección urinaria. Bueno, las quinolonas se concentran 100 veces más. Una osteomelitis, pues no me da muchas opciones, ¿cierto? Una prostatitis. Pero el resto de neumonías y bacterias e infecciones importantes, siempre se debe preferir un betalactámico. Sigamos. Y esa es la asociación. Miren el lanzamiento, yo las mostré alguna vez de levofloxacina, que ha sido la quinolona más exitosa en su lanzamiento. Se veía claramente cómo aumentaba el consumo de levofloxacina y cómo aumentaba la resistencia de Pseudomonas aeruginosa, digamos. ¿Y qué pasa con las KPCs? Yo sigo insistiendo. Las KPCs hay que tener un uso racional de antibióticos, pero la estrategia para las KPCs más importantes es identificar al paciente, ponerlo en precauciones de contacto. Probablemente cuando se vaya a la casa, las precauciones deben continuar hasta que se vaya a la casa. Si no hay donde aislar estos pacientes, pasemos a la siguiente, pues hay que tomarle 2 hisopados rectales en una semana y si los 2 son negativos se puede liberar. Pero las precauciones, lo ideal es que si tiene una KPC, hasta que se vaya a la casa. Y esto es lo que demostró ya Judah Carmeli cuando tuvo el brote más grande que se ha tenido en un país, que fue en Israel. Básicamente, él controló el brote con estrategias de precauciones de contacto, identificación rápida del paciente y no con restricción de antibióticos. Sigamos. También lo interesante, las BLES es más restricción de antibióticos, las KPCs es más limpieza y desinfección del medio ambiente, precauciones de contacto con el paciente y pues un uso racional de antibióticos. Ahora, estratificar la infección por seriedad y formular de acuerdo a la severidad, sigamos. Entonces, todos sabemos, en el código sepsis cada hora cuenta. Cada hora que se demore en administrar un antibiótico puede aumentar 10% la mortalidad. Entonces, cuando yo activo código sepsis, prácticamente enfermería y los médicos deben saber que el antibiótico debe ser recibido en la primera hora de yo haber dicho que ese paciente tiene un shock séptico. Pasemos a la siguiente. Pero si además me equivoco y doy el antibiótico inadecuado, la mortalidad no solo es por tiempo, sino todo el antibiótico inadecuado, la mortalidad sube al 70% como muestra allí. Sigamos. Ahora, ¿qué es importante? Las infusiones extendidas. Y eso ya es contundente. Las infusiones extendidas son claramente asociadas a menor probabilidad de que la bacteria seleccione resistencia. Pasemos ahí la siguiente. Entonces, cuando yo tengo un E. coli y administro el antibiótico, en este caso es básicamente, se hizo el ejemplo con meropenem 500 miligramos, las flechitas naranjas muestran que como el MIC está tan bajito,
Al administrarlo en 30 minutos, yo sigo estando por encima del MIC de esa bacteria, que es lo que yo requiero para poder tener eficacia terapéutica. Y eso ocurre básicamente que debo hacer el antibiótico tiene que estar por encima del MIC de esa bacteria entre 40 y 70% entre dosis y dosis. Pero si tengo una bacteria que requiere un MIC más alto, como es Pseudomonas, Cineto, Carbapenemasas, sigamos, úndele la otra, miren que darle en infusión rápida ya no funciona. Ya estas rayitas naranjas ya no están el 40% del tiempo por encima del MIC y el antibiótico va a estar en dosis subterapéuticas mucho más tiempo hasta la siguiente dosis. Entonces la estrategia es infusión prolongada. Esa misma dosis de infusión prolongada lo va a lograr. Sigamos. Sigamos ahí. Hubo mucha controversia, hay que hundir porque ahí quedan unas letricas por hundir. Siguiente. Ahí sigue. Este tal vez el estudio más contundente que yo he visto en los últimos años. Lo presentó el doctor Ryan Shields en el congreso que tuvimos, es del año 2023, y miren lo bonito. Compararon infusión extendida de 3 horas, ni siquiera continua, que hoy en día estamos haciendo continua en shock séptico, versus intermitente de 30 minutos. Mire que no todos los pacientes estaban en sepsis. Solo el 42 en UCI, 10% estaban en ventilación mecánica. Miren las bacterias, E. coli, Klebsiella y Pseudomonas. Los antibióticos fueron cefepime, mepiptazo y meropenem. Pasemos a la siguiente. Y miren lo que mostraron por primera vez. Los resultados clínicos con infusión extendida versus intermitente betalactámico antipseudomonas en pacientes con bacteremia gram negativa, ni siquiera shock séptico. Miren, básicamente, el outcome primario, que es el tiempo para la efervescencia. Mire que la extendida en los pacientes con infusión extendida tuvieron una efervescencia mucho más rápida. El tiempo para normalización de los glóbulos blancos fue mucho más rápida. El tiempo para la resolución de CIRS fue mucho más rápida. Además, las fallas terapéuticas fueron menores. Los días de estancia con drogas y todo fueron menores. La duración del antibiótico fue menor. Los días en la UCI fue menor. O sea, es que es contundente. Y la recurrencia de bacteremia fue menor. Lo que no demostraron fue básicamente que la bacteria se volviera resistente. Sigamos. Y lo que fue mucho más impactante es que además esto se benefició a pacientes que no estaban en la UCI y a pacientes que estaban en la UCI. Se volvió a repetir exactamente lo mismo. Tiempo de efervescencia, tiempo de normalización de los glóbulos blancos, tiempo de resolución de la UCI, falla terapéutica, ¿sí? Y los días de estancia fueron superiores en infusiones prolongadas. O sea, ahora sí ya no hay discusión de que sí, que prolongadas, que no. Deben ser infusiones prolongadas mínimo de 3 horas para estos antibióticos. Sigamos. ¿Y qué otra cosa es importante? La dosis de carga. En este estudio, en los pacientes con Pseudomonas, que básicamente tenían peso corporal, concentraciones de albúmina bajas, alto peso corporal y altos aclaramientos de creatinina, que se ven mucho en pacientes jóvenes con sepsis, miren que la dosis de carga fue, le hizo un beneficio a estos pacientes. Sigamos. Entonces, en shock séptico, nosotros damos una dosis de carga del antibiótico, por ejemplo, 2 gramos de cefepime en 30 minutos, e inmediatamente cogemos otros 2 gramos y empezamos a hacer una infusión de mínimo 3-4 horas cada 8 horas. Lo mismo hacemos con mero, hacemos por lo menos infusión de 1 gramo, una dosis de carga de 1 o 2 gramos. Lo mismo hacemos con piperacilina tazobactam. Y luego empezamos la infusión prolongada. No es a las 8 horas. Empezamos inmediatamente la infusión prolongada y luego seguimos haciéndola cada 6 o cada 8 horas de acuerdo a la administración del antibiótico. Y este es un dato que ya se lo había mostrado, pero es contundente, donde fue clarísimo que la unidad de cuidado intensivo, si yo doy la vancomicina primero, se asocia a mayor mortalidad. Entonces uno siempre debe invertir la administración. Si yo voy a dar un beta-lactámico contra Pseudomonas, cualquiera, más vancomicina, debe ir primero el beta-lactámico y después debe ir vancomicina. ¿Cierto? Eso es muy importante para la formulación en la UCI. Sigamos. Ahora, desescalar en espectro, dosis y tiempo. Siguiente. Entonces, si yo inicio con un beta-lactámico antipseudomonas con un aminoglicósido, el cultivo muestra una pseudomonas sensible, debo quitar el aminoglicósido. La adición de un aminoglicósido nunca ha demostrado que en una bacteria sensible traiga ningún beneficio, sea pseudomonas o un enterobacterial.
Si inicio terapia combinada en un paciente con sepsis con catéter venoso central, lógico, tengo que dar banco para cubrir estafilometicilino y debo dar el betalactámico para pseudomonas. Si crece básicamente un estafilococo sensible, yo debo suspender básicamente los 2 antibióticos y ojalá ajustar a oxacilina o una cefalosporina de primera generación. Banco no sirve para estafilococo sensible y aumenta la mortalidad. Ahora, si inicio con meropenemia, el paciente está estable hemodinámicamente, estable, y la bacteria es una pseudomonas sensible a cefepime-piptazo, me debo escalar a cefepime-piptazo. O si es un enterobacterial sensible a una cefalosporina, me voy a descalar de acuerdo con el sitio de la infección. Sigamos. Entonces, ahí descalo en espectro, sigamos, y el número de antibióticos. Quito minoglicósidos porque no los necesito. Sigamos. O vancomicina porque no la necesito. Siguiente. Entonces, ¿dónde descalo en dosis? Que está claro, en BLES. Si yo arranqué con 2 gramos de mero cada 8 horas y es una BLE y por alguna razón, por hipoalbuminemia menor de 2, no puedo desescalar artapenem, entonces yo me bajo a 1 gramo de meropenem cada 8 horas. Bueno, solamente uno mantiene las dosis altas en Pseudomonas, Acinetobacter y carbapenimases. Y ahorita el tiempo de tratamiento. Por favor, si ustedes quieren disminuir la resistencia, si ustedes quieren disminuir los costos en la clínica, sean contundentes con los tiempos de tratamiento. Los estudios de infección intraabdominal, piel y tejido blando, neumonía nosocomial, neumonía asociada al ventilador y bacteremia muestran que uno puede dar solamente 7 días de tratamiento. Pasemos a la siguiente. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo un antibiótico, entre 48 y 72 horas tengo que ver el beneficio de ese antibiótico. Antes no lo voy a ver. Luego, básicamente empiezan a disminuir los signos y síntomas de infección, ¿sí? Espero 48 horas más y suspendo el antibiótico. Eso me da 7 días máximo de tratamiento. Sigamos. Y esta es la tablita maravillosa que muestra que neumonía adquirida en la comunidad 3 a 5 días fue suficiente y no 7, 8, 10, que neumonía asociada al ventilador, excepto que sea estafilo que produce mucha necrosis o pseudomona, 7 a 8 días es suficiente, que en pielonefritis, señores, 5 a 7 días es suficiente, no 14, infecciones intraabdominales, si queda limpio el abdomen son 4 a 8, bacteremias por gram negativo son 7, básicamente, infecciones de piel y tejido blanco 5 a 6, no hablo de POC porque muchas veces ni siquiera están infectados, osteomelitis puede bajar a 42 y neutropenia febril es mucho más complejo porque espera uno usualmente que el paciente se estabilice y que los leucocitos se recuperen. Sigamos. Entonces, en términos generales, acuérdense las 5 reglas de oro. Miren su epidemiología local. Las guías de la clínica están basadas en la epidemiología local, en los mecanismos de resistencia. Acuérdense de mirar factores de riesgo para una bacteria resistente, para cambiar o ajustar la terapia. Acuérdense de la estratificación del paciente. Si el paciente está en sepsis, yo empiezo con una terapia mucho más amplia. Si yo puedo esperar el cultivo, maravilloso. Y finalmente, descalen. Es una responsabilidad de ustedes disminuir el espectro del antibiótico del paciente está estable, quitar antibióticos que no se requieren como vancoaminoglicósidos y disminuir los tiempos de tratamiento. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? Ninguna, seguro. Tenemos que aprovechar a la doc. Eso. Doc, yo sí quisiera preguntar una cosa. Lo que pasa es que normalmente nosotros en la UCI no contamos, bueno, y en la clínica tampoco, con las moléculas innovadoras. Entonces, de ahí que venga la preocupación respecto a las infusiones prolongadas. Cierto. Porque, pues, el único medicamento que tenemos que es molécula innovadora es ceftazidime-avibactam. Ajá, la original. Y ceftalosporin-tazobactam. De resto, todos son genéricos. Una de las cosas que ustedes tienen que pedir, no, yo sé, pero esa es pelea de guayaba, ¿cómo es que de toche contra guayaba madura? O sea, ya me cansé yo de pelear eso. Yo pienso que la responsabilidad es pacientes en sepsis, pacientes en la UCI, neonatos y meningitis inmunosuprimidos, siempre deberían de recibir el original.
Ninguno de esas drogas tiene estudios en ese tipo de pacientes. Ahora, si definitivamente no se puede, miren, cuando farmacia reciba y vaya a tomar una decisión de qué antibiótico comprar, pues pídanle los exámenes, lo que nosotros siempre le hemos pedido. ¿Dónde está la estabilidad en infusión de las drogas? Si no, no estamos haciendo nada. La droga se está precipitando en el buretrol, en la bolsa, y no está pasando de no solución salina a estos pacientes. Y eso ha pasado. Entonces, al menos que tengan la responsabilidad, farmacia, de pedirles estabilidad en infusión. Sobre todo en antibióticos que vamos a necesitar hacer unas infusiones prolongadas, como son piptazo, cefepime, meropenem, básicamente. Bueno. Vale, Doc, entonces lo vamos a trabajar con la química también, entonces Listo. para tener esa edad. Ok. ¿Qué más? ¿Más? Bueno. ¿No? ¿Alguien no tiene? ¿No? ¿No hay dudas? Por ahí tenía 3 preguntas, pero se le mandamos unas preguntas, ¿no? Yo me voy a sí, mandar la respuesta, yo te tengo que mandar la respuesta. Sí, ahorita desde calidad van a hacer el cuestionario. Listo, ya te mando las respuestas que están muy fáciles. Usted las sabe, pero igual ya las Vale. mando, ¿no? Listo, mi Doc, Listo. vale. Bueno. ¿Alguien más? ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Yo tengo tiempo, si tienen preguntas. ¿No? Bueno, cualquier pregunta le hacen a Dianita, me la hacen a mí y muchas, con mucho gusto las contestamos. ¿Bueno? Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora, por la Gracias. presentación. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Doc, muchísimas gracias. Un No, abrazo. con mucho gusto. Un abracito. Chao, pues.